Papa está de viaje en África. En este momento ha terminado ya su estancia en el Congo y se encuentra empezando la visita a Sudán del Sur. Esta segunda parte del viaje aún más difícil que la primera, que ya era difícil. En la etapa en el Congo ha clamado contra la expoliación de África, contra ese expolio que se lleva a cabo especialmente de sus recursos naturales, petróleo, minería, agricultura. Ha hablado también de los que se ven forzados a emigrar y muchas veces encuentran la muerte por el camino. Es probable que estas apelaciones del Papa que se ponga fin al expolio a África y también las apelaciones a que los propios gobernantes acaben con la corrupción, que es el otro gran drama, el otro gran lacra que aplasta la economía del continente, es probable que estas apelaciones no tengan mucho resultado. En todo caso, hace lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer, y lo mismo hicieron sus predecesores. Juan Pablo II estuvo en el Congo y Benedicto XVI visitó 3 países de África, hablaron del mismo tema y tampoco sirvió de mucho. Pero el Papa Francisco, lo mismo que los anteriores, está haciendo lo que debe de hacer, denunciar con una voz profética clara y fuerte ese expolio. Aunque hay que decir también que el rostro de los expoliadores ya no es solo occidental, norteamericano, europeo, sino que hoy está siendo sustituido y ya es mayoritario por rusos y por chinos. También ha hablado de otra cosa el Papa en el Congo, que creo que es importante. Ha hablado del celibato sacerdotal, en un sitio donde una buena parte del clero no lo respeta, no lo cumple. Ha dicho que el celibato es un signo luminoso que ayuda a la dedicación más plena a Dios. Un signo luminoso. Me parece muy importante que haya defendido el celibato sacerdotal, porque no vale solo para el Congo, sino que vale para todo el mundo. La situación en Congo en este punto es grave. Sus obispos se reunieron antes de la visita del Papa y vieron cómo iban a presentarse ante el pontífice con la situación que tenían, una parte importante del clero. Pero es que no se atreven a aplicar el derecho canónico, porque si lo hicieran, son tantos que muchas parroquias quedarían desatendidas y a merced de las sectas. Una situación delicada. El Papa también en esto, aunque posiblemente como en lo de la corrupción y el expolio de los recursos, también en esto no será escuchado. Es probable que no sea escuchado, pero él está haciendo lo que debe de hacer. La misión suya es precisamente defender la paz, defender la verdad y predicar el Evangelio, aunque no se le escuche. La etapa de Sudán del Sur es, como he dicho, aún más difícil. Sudán del Sur es un país que se independizó recientemente, es el último país que se ha independizado en el mundo. Se independizó de Sudán del Norte de abrumadora mayoría musulmana, Sudán del Sur de también abrumadora mayoría cristiana. Un país riquísimo, con unas fuentes inagotables de petróleo y que sin embargo lleva desde la independencia en una guerra civil cruel entre cristianos. Una guerra civil que no tiene un origen religioso como antes podía tener con el norte musulmán, sino que tiene un origen exclusivamente tribal, sobre todo entre las dos etnias dominantes. Es que en estos pocos años que llevan de independencia ha habido más de 400.000 muertos. El Papa reunió en el Vaticano a los 2 principales líderes, presidente y vicepresidente, de una etnia y de la etnia rival, e hizo un gesto insólito. Se puso de rodillas delante de ellos y les besó los pies, gesto que fue muy discutido y muy criticado porque era besar los pies a personas que eran responsables de matanzas. Lo hizo pidiendo, suplicando
que pusieran fin a esa guerra fratricida y asesina. La situación no ha mejorado mucho. Ahora el Papa está en Sudán, va a volver a repetir esta petición, va a volver a instar al diálogo y a la paz por el bien del pueblo. Y es posible que, como en el caso del expolio de África o de la lucha contra la corrupción, o por desgracia del celibato del clero, es posible que no tenga éxito y que no se ha escuchado como ha ocurrido antes. Pero hace lo que tiene que hacer. Su voz profética tiene que escucharse. El resultado será en función de lo que aquellos quieran hacer, de los que deberían hacerlo. Pero el Papa hace lo que tiene que hacer y creo que es un viaje que tiene mucho mérito, no solamente por lo arriesgado, sino también por la edad que tiene. Mientras tanto, de Alemania siguen llegando malas noticias. Después de la entrevista del Papa Francisco a la agencia de noticias Associated Press, en el cual el Papa decía claramente que el sínodo alemán es un sínodo elitista y que está ideologizado, no se hizo esperar la reacción del presidente de los obispos alemanes, Monseñor Bachtin. Preguntado en una entrevista por el periodista, que le dijo claramente por qué motivo usted ha estado engañando al pueblo alemán. Usted lleva todos estos años diciendo que el Papa está a favor del sínodo y ahora resulta que el Papa dice que este sínodo es un sínodo que está ideologizado, donde no está el Espíritu Santo, que es elitista. La respuesta de Bachtin fue contundente. El Papa me debía haber dicho esto a mí a la cara. El Papa no se ha atrevido a decírmelo claramente. Dicho de otras palabras, Bachtin le estuvo llamando cobarde al Papa. Además, en la entrevista, por supuesto, dijo que no iban a cambiar, que iban a seguir aplicándolo, porque según ellos, lo que el Vaticano había prohibido, como dije la semana pasada, había prohibido los consejos sinodales que tienen autoridad por encima del obispo. Según ellos, esto no va en contra del derecho canónico, a pesar de que 3 cardenales, primero de ellos que el secretario de Estado, con una carta firmada por el Papa, decían que sí, que iba en contra del derecho canónico. Bueno, la situación es de tal gravedad que por primera vez en la historia un presidente de una conferencia episcopal insulta al Papa y le insulta públicamente, le llama cobarde, le dice que tenía que habérselo dicho a la cara. Bueno, hasta ahora por lo menos no ha pasado nada y está por ver si un insulto de ese calibre va a salirle gratis. Ciertamente esto no es igual que cuando uno discrepa de alguna cosa del Papa. Ha habido santos que han discrepado abiertamente, pero no se trata de esto, ahora es un insulto. Le dice cobarde y además ha dicho que está gobernando mal la Iglesia, porque Bachtin afirma que la Iglesia no se gobierna a base de entrevistas a periódicos y televisiones, que es lo que hace, según Bachtin, el Papa. Repito, hasta ahora no hay respuesta del Vaticano y está por ver si se ha abierto la veda, no para disentir del Papa o criticarle en un punto o en otro, sino para insultarle. La presidenta de la Comisión de Laicos también ha hablado esta semana y ha dicho que no se van a doblegar, ha usado esta palabra. Ellos no se van a doblegar ante las imposiciones del Vaticano y ellos van a seguir su marcha de aplicar las conclusiones del sínodo alemán. Ante todo este desbarajuste, insultos, decir que van a desobedecer y que no les importa, ha intervenido otro cardenal alemán, el cardenal Kasper. Cardenal Kasper, que fue el que de alguna manera estuvo detrás, del punto de vista teológico, del Amoris Laetitia. Bueno, pues el cardenal Kasper alemán dice que Alemania está al borde del cisma, que desobedecer una orden explícita del Vaticano pone a Alemania al borde del cisma. También se ha sabido esta semana, y son datos muy significativos, que todas estas cuestiones no son unas cuestiones que afectan a esas élites, sino que en el pueblo católico alemán ha calado ya la situación de grave riesgo de cisma que hay.
El 42% de los católicos alemanes opinan que el cisma se va a producir. Solo el 27% cree que no se va a producir. Un 42% cree que ya el cisma está a punto de llegar. Lo que la encuesta no ha preguntado, y hubiera sido realmente muy importante saberlo, es ¿hacia dónde se van a ir si se produce el cisma? ¿Hacia la parte católica protestante o hacia la parte verdaderamente católica? Esta es la situación. Insultan al Papa. Por primera vez en la historia un presidente de un episcopado insulta al Papa y le llama cobarde y le dice que no sabe gobernar la Iglesia porque la Iglesia no se gobierna como él está haciendo. Insulta al Papa. No es que disiente de esto o de aquello, que no está de acuerdo con este punto, no. Eso lo han hecho hasta ahora. Insultan al Papa. Le insultan y hasta ahora, repito, le ha salido gratis. Creo que la situación es tan grave que se hace cada vez más urgente rezar. Un cisma es una catástrofe. Un cisma es una gran desgracia. Hay que pedirle al Señor que eso no se produzca y hay que seguir también pidiendo por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.